Este es Iván, o Vania, como le llaman sus padres. Cuando tenía 4 años, le diagnosticaron un neuroblastoma en Bielorrusia, su país de origen. Esta enfermedad, que puede afectar a los huesos u otras zonas del cuerpo, es el tumor sólido más frecuente en los primeros años de vida. El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona es el único en Europa donde está disponible la inmunoterapia anti-GD2 para los pacientes con neuroblastoma de alto riesgo. Por eso, la familia de Iván se puso en contacto con nuestro centro. Su hijo había sido operado en un hospital de su país, donde le habían extirpado el tumor y le habían prescrito tratamiento con quimioterapia. Los padres de Iván buscaban evitar una recaída de su hijo mediante la inmunoterapia. La enfermedad de su hijo estaba bajo control, por lo que en un principio el pequeño podía ser un candidato a recibir este tratamiento. Pero para ello son necesarias unas condiciones mínimas que Iván no reunía. Antes, era necesario resolver un problema: las secuelas que la cirugía que le habían hecho en Bielorrusia habían dejado en su columna vertebral. Un equipo de especialistas de nuestro hospital operó al pequeño de una cifoescoliosis muy pronunciada que no le permitía caminar y que además le dolía. Con esta intervención se corrigieron gran parte de las lesiones de Iván, que gracias al trabajo del servicio de rehabilitación está recuperando la movilidad. Al ver que Iván evolucionaba favorablemente de sus problemas de columna y con el neuroblastoma en fase de remisión, los especialistas decidieron que era el momento idóneo para iniciar la inmunoterapia. Este tratamiento, diseñado en el laboratorio, entrena el sistema inmunitario para que las propias defensas luchen contra el càncer. El que fem és modificar o educar d'alguna manera el sistema immune del pacient perquè sigui capaç de reconèixer les cèl·lules del neuroblastoma i, per tant, que quan aquest tumor intenta reactivar-se, doncs tingui menys capacitat de fer-ho. Доктор Мура нас принял, все объяснил, рассказал, дали календарь, как будут проходить все эти иммунотерапия, что будем пить таблетки после каждого курса. Все было понятно, все разъяснили. Después de informar a la familia con la ayuda de la intérprete del hospital, empezó el ciclo de inmunoterapia. Se ha demostrado que este tratamiento es eficaz en los casos en los que la enfermedad es prácticamente indetectable, aunque esté presente. En general, se aplica cuando al paciente ya se le ha extirpado alguna masa tumoral o se le ha aplicado quimioterapia, como en el caso de Iván. El que està demostrat és que disminueix un 20% aproximadament les probabilitats de reactivar la malaltia en aquests pacients que, d'altra manera, tenen un alt índex de recaiguda. Aquestes famílies venen buscant ja aquestes opcions terapèutiques i el nostre centre els ofereix aquesta opció que ja diguem-ne, ha demostrat que beneficia, no a tots, però a molts pacients. En el millor dels casos estem a la vora del 50% de curació. Врачи хорошие, большое им спасибо врачам, которые сделали нам операцию, что ребенок стал похож на ребенка. Очень большое спасибо, и будем лечиться, будем приезжать, потому что нам еще много у вас лечиться. El pronóstico de Iván es bueno y se espera que su evolución también lo sea. El pequeño y su familia volverán periódicamente al hospital, donde los especialistas harán un seguimiento exhaustivo de su situación. Mientras tanto, el equipo de investigación del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona seguirá trabajando para ofrecer más y mejores soluciones para casos como el de Iván.